Hola a todos, los nuevos chipsets de Intel para procesadores Coffee Lake están a punto de llegar al mercado, y el tema de los chipsets siempre es algo que suele generar bastantes dudas, así que aprovechando que tengo por aquí la H370 y Z370 Gaming Pro Carbon de MSI, vamos a ver qué diferencias existen entre los distintos chipsets, tanto desde el punto de vista de especificaciones como desde el punto de vista del rendimiento. Vamos a pasar algunos benchmark con las dos placas base para ver cuáles son los resultados. Lo que quiero con este vídeo es intentar resolver algunas de las dudas más recurrentes que existen a la hora de elegir una placa base con un chipset u otro, y de esta forma ayudaros a escoger la placa base ideal para vuestras necesidades. Por cierto, aunque este vídeo va a estar centrado en los chipsets para procesadores Intel, lo que vamos a ver en el vídeo también es extrapolable a las placas base de AMD. Aunque hay detalles que no coincidan, como las especificaciones de los diferentes chipsets, las pruebas de rendimiento que vamos a hacer tendrían unos resultados exactamente iguales si las hiciésemos con un Ryzen y las distintas placas base que tenemos para AMD. Así que, empezamos. Lo primero de todo, ¿qué es el chipset? El chipset es el chip encargado de conectar los dispositivos de entrada y salida, como por ejemplo los USBs, los puertos SATA, al procesador. Dicho de forma sencilla, es básicamente el que se encarga de controlar las conexiones de la placa base. Por lo tanto, las principales diferencias entre los diferentes chipsets van a tener que ver con las conexiones, y es que la principal diferencia son las líneas PCI Express. El tema de las líneas PCI Express también suele generar bastante confusión. Voy a intentar explicarlo de forma rápida. Los procesadores de la gama doméstica cuentan con 16 líneas PCI Express. Estas líneas son como autopistas que van directamente al interior de nuestro procesador. Como es lógico, estas autopistas se utilizan para el dispositivo que requiere de comunicaciones más rápidas con el procesador, que es nuestra tarjeta gráfica. Generalmente las 16 líneas PCI Express del procesador se utilizan para nuestra tarjeta gráfica, aunque en algunos casos es posible dedicar solo 8 de estas líneas a la tarjeta gráfica y las otras 8 emplearlas para, por ejemplo, un SSD M2 muy rápido o incluso una segunda tarjeta gráfica para hacer SLI o Crossfire. Esas 16 líneas son del procesador, da igual qué placa base utilicemos, que esas 16 líneas las tenemos y se van a utilizar generalmente para la tarjeta gráfica. Si nos vamos a la gama extrema de Intel, tenemos procesadores con más líneas PCI Express, pero en la gama doméstica, los i3, i5, i7, todos los procesadores cuentan con 16 líneas PCI Express. Sin embargo, necesitamos conectar más dispositivos a la placa base. Necesitamos conectar los discos duros y SSDs por SATA, necesitamos conexiones para los USBs y todas las conexiones que tenemos en nuestra placa base. ¿Cómo hacemos eso si las 16 líneas del procesador están ocupadas por la tarjeta gráfica? De eso se encarga el chipset. El chipset también aporta líneas PCI Express. En el caso del chipset Z370 aporta 24 líneas PCI Express 3.0. Si las 16 líneas PCI Express del procesador eran autopistas, el chipset es más bien una rotonda gigante por la que pasan todas las conexiones. Por lo tanto, las conexiones a través del chipset son más lentas. Pero bueno, el tema del funcionamiento del chipset lo dejamos para otro momento. Estas 24 líneas en el caso de las placas base Z370 son las que se van a utilizar para los USBs, para los puertos SATA y el resto de conexiones que tenga nuestra placa base. Aquí es donde está una de las principales diferencias entre chipset, y es que a medida que nos vamos a chipsets más baratos tenemos un número de líneas PCI Express menor. No os puedo dar ahora mismo los datos exactos de cuántas líneas tienen las placas base B360 o H370, básicamente porque mientras estoy grabando este vídeo estos chipsets todavía no han salido al mercado, por lo tanto sus especificaciones finales no se conocen, pero vamos a tener un número inferior a las 24 líneas PCI Express de las placas base Z370. ¿En qué nos afecta esto? Recordar que las 16 líneas PCI Express del procesador siguen estando utilicemos la placa base que utilicemos, por lo tanto a nuestra tarjeta gráfica no le afecta en nada. En lo que nos va a afectar es en que tendremos menos puertos SATA, menos USBs, en algunas placas base incluso perderemos los puertos M2, tenemos menos líneas PCI Express, por lo tanto podemos tener menos conexiones. En algunos casos los fabricantes lo que hacen es mantener el mismo número de USBs, de SATAs y demás conexiones, pero el manual te pone, si utilizas el puerto M2, el SATA 1 y 2 se desactivan, o si utilizas todos los USBs 3.0, entonces se desactiva no sé qué conexión. Así te dan a elegir qué conexiones quieres utilizar, pero realmente esto para la mayoría de la gente no es muy importante. Para alguien que usa su PC para videojuegos solo necesita un par de SATAs para conectar un SSD y un disco duro, y unos pocos USBs para conectar teclado, ratón y alguna cosa más, como algunos casos que vayan por USB o algún disco duro externo. Para la inmensa mayoría de la gente el número de líneas PCI Express no es un factor importante. La duda más recurrente que surge cuando vamos a elegir una placa base con un chipset u otro suele ser siempre la misma.
¿Afectará el rendimiento de mi procesador comprarme una placa base B360 en vez de una placa base Z370? La respuesta es, de forma directa, no. El mismo procesador montado en una placa base, por ejemplo H370 y Z370, bajo las mismas condiciones va a rendir exactamente lo mismo. Para hacer esto he hecho algunas pruebas con la H370 Gaming Pro Carbon y la Z370 Gaming Pro Carbon. El procesador que he usado es el i5 8400 y he utilizado unas RAMs a 2666 MHz con latencias CL16. Primero, Cinebench, una prueba enfocada al rendimiento bruto de nuestro procesador. En rendimiento mononúcleo y en rendimiento multinúcleo, ambas placas base han conseguido la misma puntuación. Hay diferencias de 1 o 2 puntos, básicamente porque cuando ejecutas un benchmark varias veces nunca te da exactamente la misma puntuación. A nada que un programa en segundo plano realice alguna petición al sistema operativo o alguna cosa de esas, te va a dar un puntito más o un puntito menos. ¿Y qué pasa en juegos? Pues exactamente lo mismo. He realizado pruebas en Battlefield 1 y ambas placas base nos dan exactamente el mismo rendimiento a resolución 1080p. Pero a resolución 1080p podemos entrar en un problema, y es que el cuello de botella sea la tarjeta gráfica y no veamos las diferencias en rendimiento entre procesadores. Por lo tanto, también he realizado las pruebas a resolución 720p. De esta forma hacemos que el procesador sea el cuello de botella y podemos ver la diferencia real en potencia entre procesadores. Y como veis, los resultados no cambian. Ambas placas base nos dan exactamente el mismo rendimiento. Así que la respuesta a la pregunta más recurrente cuando hablamos de chipsets es no. El chipset no afecta al rendimiento de tu procesador. Básicamente porque el chipset se encarga de las conexiones de la placa base. No tiene nada que ver con lo que vaya a rendir tu procesador. Así que montes tu procesador en una placa base Z370 de 300 euros o montes tu procesador en una B360 de 80 euros, el rendimiento del procesador no va a cambiar. Ahora bien, estamos hablando del rendimiento del procesador bajo las mismas circunstancias, es decir, exactamente la misma frecuencia, exactamente las mismas RAMs, pero el chipset sí que puede afectar a estos apartados y de forma indirecta puede afectar al rendimiento. Hay tres diferencias entre chipset que sí que pueden afectar al rendimiento de nuestro procesador. El primero no tiene que ver con el chipset en sí, pero es algo que se suele ver en las placas base baratas, y es el tema de la alimentación del procesador. Mientras las placas base Z370 suelen contar con un número alto de fases de alimentación y buenos disipadores, en la gama baja de placas bases con chipset como los H310 o los B360, nos podemos encontrar con placas base mucho más básicas. Placas base con 4 fases de alimentación sin ningún tipo de disipación. Este tipo de placas base están pensadas para montar en ellas un Pentium de 2 núcleos, pero si montamos en estas placas base un i7 de 6 núcleos 12 hilos, podemos encontrarnos como nuestro procesador no rinde como debería debido a que la placa base no puede alimentarlo, o en el peor de los casos podemos ver como nuestra placa base se prende fuego. A la hora de escoger una placa base, tenemos que escoger una placa base con una alimentación acorde a nuestro procesador. Si vas a comprar un i5 o un i7 de 6 núcleos, yo no los montaría en una placa base como esta, la H310M Pro M2 de MSI. Esta es una placa base sin disipación en el VRM y con muy pocas fases de alimentación, y puede tener problemas para alimentar procesadores de 6 núcleos. Me iría mínimo a una placa base como esta, que no va sobrada en fases de alimentación, pero al menos tiene disipadores para el VRM y los va a mantener a temperaturas razonables. He puesto como ejemplo estas placas base básicamente porque son de las pocas que tenemos fotos a día de hoy. Estas placas base todavía no han sido anunciadas, se anunciarán el día que publique este vídeo, pero hace un par de semanas se filtraron las fotografías. Aunque bueno, el tema de la alimentación no tiene que ver directamente con el chipset, pero sí que hay algo en lo que el chipset tiene que ver, y es el overclock. Prácticamente todo el mundo sabe que las placas base que tienen una Z al principio son las únicas que nos van a permitir overclockear procesadores con una K al final, es decir, procesadores con el multiplicador desbloqueado. Y si te vas a comprar un procesador de Intel con una K al final, no hay prácticamente ninguna duda sobre qué placa vas a elegir. Te tienes que ir a una Z370 para aprovechar las capacidades de overclock de tu procesador. No tiene sentido pagar por un procesador desbloqueado si luego te vas a comprar una placa base que no permite overclock. Sí que es verdad que los procesadores de la serie K suelen venir a frecuencias un poquito más altas que los procesadores de la serie no K, pero la diferencia es mínima y no merece la pena comprarse un procesador de la serie K simplemente por eso. Si te compras un procesador de la serie K es por el overclock y te tienes que comprar una placa base Z370. Y aunque digas, ahora mismo no quiero hacer overclock, es posible que en 4 o 5 años haya algún juego donde tu procesador ya no es capaz de sacar el 100% de la tarjeta gráfica que tengas en ese momento, y entonces ese overclock que ahora no has querido hacer porque no te servía para nada te puede resultar muy útil. Pero bueno, el tema del multiplicador desbloqueado es algo que prácticamente todo el mundo conoce, pero lo que mucha gente no conoce es que el tener el multiplicador bloqueado afecta también a otras cosas.
Lo primero es la frecuencia de las memorias RAM. En las placas base Z370 no tenemos ningún límite en cuanto a las frecuencias de la RAM. Si conseguimos sobrecloquear nuestras RAMs hasta 5000 MHz, van a funcionar a 5000 MHz. El chipset no pone aquí ninguna limitación. Como curiosidad, el récord del mundo de frecuencia con memorias DDR4 está en 5500 MHz. ¿Qué pasa con el resto de chipset que no son el Z370? Estos chipsets solo admiten RAM hasta 2666 MHz, que es la frecuencia nativa del controlador de memorias de los procesadores Coffee Lake. Aquí tenéis una imagen de la BIOS de la H370 Gaming Pro Carbon, y como veis 2666 MHz es la frecuencia máxima que nos deja marcar para nuestras RAMs. Pero hay una diferencia más, y es que tampoco podemos tocar el BCLQ. El BCLQ es el multiplicador de la placa base. Subirlo hace que todos los dispositivos conectados a la placa base funcionen a una frecuencia mayor, incluido el procesador y las memorias RAMs. El BCLQ generalmente no se suele tocar, porque es un overclock muy duro para nuestro PC, porque estamos overclockeando absolutamente todo lo conectado a la placa base. Es decir, también estamos overclockeando los puertos PCI Express o incluso los puertos SATA. Además, si tienes un procesador de la serie K, puedes subir el multiplicador del propio procesador y no tener que tocar el BCLQ para overclockearlo. Pero hay una situación en la que sí nos interesa tocar el BCLQ, y es el caso de que tengamos un procesador no K. En estos procesadores tenemos el multiplicador bloqueado, es decir, no podemos hacer el overclock directamente. Pero si subimos el BCLQ, también vamos a subir las frecuencias del procesador. Es decir, mediante el multiplicador de la placa base podemos overclockear procesadores no K. Por ejemplo, el i5 8400 con el que estamos haciendo las pruebas. En su día, mediante el BCLQ, se podían hacer overclocks bastante interesantes. Por desgracia, desde hace un par de generaciones, Intel ha bloqueado este tipo de overclock. En el caso de Coffee Lake, en cuanto subimos el BCLQ por encima de 202.5 con un procesador no K, nuestro PC no arranca. Dentro del procesador hay un chip que dice: vaya, el BCLQ está por encima de 102.5 y es un procesador no K. Apago el ordenador. Así que el overclock de procesadores no K está capado. Pero bueno, podemos subir de 100 a ese 102.5. Y en el caso del i5 8400 podemos hacer que pase de 3,8 GHz cuando todos los núcleos están activos a 3,9 GHz. Es un overclock de 0,1 GHz, pero bueno, eso que te llevas. Así que en el chipset Z370 tenemos dos cosas importantes, y es el overclock a las memorias RAMs y el overclock al BCLQ. En el resto de placas bases el BCLQ no se puede tocar. Aquí estáis viendo una imagen de la H370 Gaming Pro Carbon, y como podéis ver no os aparece la opción de tocar el BCLQ por ningún sitio, y las RAMs no las podemos subir de 2666 MHz. Así que aquí nos entra una duda: ¿merece la pena comprarse una placa base Z370 aunque me vaya a comprar un procesador no K como el i5 8400? Porque puede ser que gracias a subir las frecuencias de las memorias RAM y ese pequeño overclock vía BCLQ exista una diferencia de rendimiento importante que haga que merezca la pena comprarse una placa base más cara para conseguir más rendimiento. Y por supuesto he hecho la prueba con la Z370 Gaming Pro Carbon. He subido el BCLQ a 102.5 MHz, consiguiendo que el i5 8400 funcione a 3,9 GHz, y he puesto las RAMs a 3600 MHz CL15. 3600 MHz CL15 son valores muy buenos para unas memorias RAM y de lo mejorcito que podemos conseguir en DDR4. Por cierto, antes se me ha olvidado decir qué tarjeta gráfica estaba utilizando, y es la GTX 1060 OC de MSI. Los resultados: primero Cinebench, que mide la potencia bruta del procesador. Como podéis ver, la mejora no es demasiado significativa. Hemos mejorado algo la puntuación, pero estamos hablando de una mejora de un 3% tanto en mononúcleo como en multinúcleo, por lo tanto no es algo importante. El siguiente benchmark que probé es X2. Este es un benchmark creado por Intel y tiene la particularidad de que es muy dependiente de las memorias RAM, por lo tanto es lógico que aquí sí que veamos una diferencia de rendimiento más importante, alrededor de un 15%. Pero bueno, vamos a salir de dudas, vamos a ir de nuevo a Battlefield para ver la diferencia. A 1080p podemos ver como la diferencia de rendimiento entre el i5 8400 en una placa base H370 y en una placa base Z370 overclockeado y con las RAMs a frecuencias muy altas es mínima. Hablamos de un FPS. A 720p las diferencias son un pelín mayores, pero siguen siendo insignificantes. Vamos, que para un i5 8400 no merece la pena comprarse una placa base Z370. Y esa más o menos sería la conclusión del vídeo. No hay diferencias de rendimiento entre los diferentes chipsets. Si te vas a comprar un procesador que no admite overclock, es decir, un procesador que no es de la serie K, no te compres una placa base Z370 porque no te sirve para absolutamente nada. No te va a aportar más rendimiento. Vete a una placa base barata con un chipset como el H370 o B360 que te van a ofrecer el mismo rendimiento por menos dinero.
Eso sí, también tenéis que tener en cuenta el precio. Por ejemplo, la Z370 que hemos probado en este vídeo cuesta ahora mismo 145 euros. Por mucho que una Z370 no te vaya a dar más rendimiento, si por el mismo precio te puedes comprar una, no tiene sentido comprarte una H370. Así que si vamos a por una placa base H370 o B360, lo suyo es irse a modelos baratos donde tengamos un ahorro significativo respecto a una placa base Z370. Dentro de estas placas base ya tendrás que fijar en el VRM, las conexiones y otro tipo de características que te interesen tener. Y yo creo que aquí es donde está la duda, ¿qué placa base comprarte con un procesador de la serie No-K? Ya que si te vas a comprar un procesador como el i7 8700K, lo suyo es comprarte una placa base Z370 que aproveche la capacidad de overclock de tu procesador. Y bueno, con esto terminamos. Espero que este vídeo sirva para resolver las dudas más frecuentes que hay cuando vamos a elegir un chipset u otro y haga más fácil la elección de vuestra placa base. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.